El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal C, canal 16. También se lleva a cabo por el canal 112 de en Cali y www.canalccali.com y el canal de Legón Comunicaciones Televisión, canal 12 de Protelco. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Venimos a traer siempre el mensaje de la palabra del Señor, ya que es siempre la voluntad de Él que la palabra de Dios corra a través de los vientos, como dice el Salmo 104. A través de las ondas hercianas se está cumpliendo. Esa palabra va llegando a los hogares y a todo rincón de la tierra, como nos recuerda también el Señor que la tierra se llenará de su palabra, así como las aguas cubren el mar. Y eso se va cumpliendo en todo momento y en todo tiempo. Así, en ese nombre que es sobre todo nombre, estamos acá en este lugar para llevar el mensaje del Todopoderoso, quien es el que nos guía a través de su Santo Espíritu, y vamos a colocar delante de Él mediante la oración. Padre Santo, oh Dios, Señor Dios nuestro, delante de ti colocamos estos medios, Señor, y esta palabra que es tuya, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos oriente en todo momento y en todo lugar. Sea el Santo Espíritu de Dios orientando y guiando, porque tú eres, Señor, el que añades a tu iglesia. En tus manos colocamos todas aquellas personas que oyen atentamente, Señor, tu palabra. Sabemos que tú eres el que agrega, y en ese nombre que es sobre todo nombre estamos aquí, oh Señor. Dispon nuestros corazones y los corazones, Señor, de los oyentes de este programa. Amén. Gracias, Señor. En el nombre del Señor, vamos a Amén. leer una porción aquí de la palabra del Señor. Estamos acá en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 6. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 6, el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces, el Señor nos muestra algo que Él mandó a su pueblo israelita cuando lo sacó de allí de Egipto. Y ese mismo mandamiento perdura hoy, porque la palabra de ayer es la misma de hoy, la de ayer, la de siempre, ¿sí? Es una palabra que es totalmente real, actualizada, porque la palabra de Dios es espiritual.
y es la misma que tuvieron allí a Moisés, que estuvo Abraham y todos sus profetas. Esa misma palabra nos la manda y nos la recuerda el Señor a través de Deuteronomio, ¿sí? Nos dice el gran mandamiento que el Señor quiere que tú que estás allí, quizás por primera vez estás escuchando, vas a reflexionar, porque Él nos dio, estando en la ley, mandó mandamientos a su pueblo, y sabemos nosotros que no se cumplió ninguno. El que no falló en uno, falló en otro, en esos 10 mandamientos que todos lo recuerdan, ¿sí? Y hoy el Señor nos da uno solo, como nos dice ahí en el 4, ¿no? El 4 nos dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento que quedó. Ya los 10 en los cuales nosotros navegábamos no cumplimos ninguno. Tuvo que venir a través de la figura de su Hijo Jesús Cristo y darnos este gran mandamiento, el cual nosotros, los que nos hemos arrepentido, los que estamos en este caminar con Cristo, hemos entendido y comprendido que si no fuimos capaces de cumplir ninguno de esos 10 mandamientos, tuvo que venir a través de su Hijo en forma de pecado para enseñarnos y traernos este gran mandamiento de la palabra del Señor. Estos pues, dice el 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Al pueblo Israel le dieron todos estos mandamientos para que los pusieran por obra, pero el pueblo israelita no cumplió ni uno. El que no mataba, adulteraba, fornicaba, hacía una u otra cosa en contra de esos mandamientos. O sea, todos fueron violados por el hombre. Y así nosotros también, cuando estábamos sin Cristo, también violamos todos esos mandamientos y no cumplíamos. Aparte, a pedazos cumplíamos, pero en realidad siempre le fallamos al Dios del cielo en su palabra, en nuestra vida, en nuestro andar y en nuestro caminar, cuando estamos sin Cristo y sin el conocimiento de la palabra de Dios, que es la que nos enseña, la que nos redarguye para que las cosas salgan a bien. Tenemos nosotros que entender y comprender que ese solo mandamiento es el que más el Señor quiere que lo pongamos por obra. Dice allí también el Señor en su palabra, dice en Marcos 12:29, Marcos 12:29 dice el Señor, nos recuerda allí, leamos desde el 28, Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Miren, siempre el escriba, siempre el impío, siempre el que está fuera del conocimiento de la palabra de Dios, está haciendo preguntas, ¿cuáles son? ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, Israel, oye, Jacob. Jacob era el hombre, Israel la descendencia, ahí nosotros estamos. Que oigamos, el primer mandamiento es oír la palabra de Dios, como lo está mandando hoy, tú que estás allí, para que oiga, no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vemos en nuestra ignorancia que estábamos, que el mundo tiene cantidad de dioses, y no sabíamos nosotros a qué Dios clamarle. Hoy el mundo tiene al Dios dinero, al Dios plata, a los ídolos,
hay toda clase de dioses, pero el Dios único y verdadero, el que te hizo, el que te formó desde allá, desde el vientre de tu madre, uno solo es el mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob, de los profetas, de tú, de cada uno de nosotros, uno es, ¿sí? Y Él es espíritu. Dice la palabra en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Como es espíritu, nosotros no lo veíamos y hacíamos y deshacíamos lo que no le agradaba al Señor. Violábamos todos los mandamientos que Él colocó allí a su pueblo y se siguió esa corriente por la desobediencia, por la falta de paciencia, por la falta de creer, porque el mismo Moisés sube por esos mandamientos, por la ley, y su hermano, que creía que era sacerdote llamado para llevar la palabra de Dios, cae en esa desesperación en la cual el mundo arrastra, porque no creen, no quieren entender, no quieren creer que Dios es uno solo. Y el hombre quiso, en su ignorancia espiritual y en su pecado que vive allí, fabricar otros dioses a través de becerros, como hoy en día se sigue haciendo dioses y creyéndole a ídolos, a estatuas, a toda clase de creencias y de filosofías y huecas sutilezas, ¿sí?, que habla la palabra de Dios allá en el libro de Colosenses 1:8 o 2:8. ¿Sí? Entonces, un solo mandamiento dice: oye Israel. Primero es oír la palabra. Romanos 10:17 dice que la palabra de Dios es por el oír, y el oír la palabra de Dios es la que entra y penetra en el profundo de su corazón, y ella es la que transforma, la que cambia el espíritu de la mente, cambia esa metanoia que es allí, cambiar allí en el espíritu de la mente, ¿sí? Ahí es donde está la verdadera transformación del ser humano, que cambie esa manera de vivir, esa forma de pensar, porque nosotros sin Cristo estábamos también allí perdidos, muertos en delitos y pecados. Y dice el 30 allí: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, y es lo que no cumplimos. No amábamos a Dios en primer lugar. Hoy en día primero están las fiestas, las rumbas, el trago, el desorden, ¿sí?, la desobediencia. Ahí no está en primer lugar el Señor, y Él nos manda de que el primer mandamiento es oír la palabra, adorarlo a Él, cumplir sus mandamientos, cumplir sus estatutos, cumplir sus ordenanzas, y ninguna de esas las cumplimos. Entonces Dios quiere que tú, que estás escuchando hoy quizás por primera vez, comiences a entender y a comprender cuál es el mensaje que Dios quiere darnos. Que te arrepientas y comiences a oír la palabra de Dios para que te arrepientas con un corazón sincero. Y mire el segundo, que también nos toca a todos. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay solo. Hoy en día la gente no ama a su prójimo como a ti mismo. Vemos en las mismas familias las contiendas y las peleas entre familiares por X o Y razón, o por cosas insignificantes, por desacuerdos, por la mala comunicación, por falta del entendimiento, por falta de no estar pegados a la palabra del Señor, que es la que nos ordena, la que nos orienta para que nos vaya bien en todas las cosas. El mismo Josué 1:8 nos manda que esta palabra debe estar frente a nuestros ojos cada día, todos los días, para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Entonces dice el Señor allí, el 6:2: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces hay una condición que el Señor nos coloca para que
generación tras generación, esa palabra de Dios, ese mandamiento de oír la palabra de Dios, llegue a los hogares, llegue a tu casa. La casa somos cada uno de nosotros, y a los hogares como familia debe estar primando primeramente oír y escuchar la palabra de Dios para que esos días sean prolongados. El paso por esta tierra es corto, dice la palabra de Dios, que es como sombra. Hoy estamos, mañana no estamos, es como la hierba del campo, ¿sí? En la mañana está reverdecida y por la tarde ya está seca. Así es el paso del hombre por esta tierra, por esta vida. Somos cortos. En un momentico nos damos cuenta de que han pasado 20, 30, 40, 50 años, como ahora ni nos dimos cuenta a qué hora llegó diciembre. Y es donde todo el mundo comienza a tomar los mandamientos de la corriente de este mundo y se desenfrena y comienza a violar el primer mandamiento del Señor, y no escuchan la palabra de Dios y no se arrepienten y no ponen por obra los estatutos y los mandamientos que Él los prescribe hoy, porque la palabra de Dios es real, es viva y es profunda, que entre a nuestro corazón. Entonces Dios quiere es que ese mandamiento comience a perdurar en tu vida hoy, para que huya de ti todo miedo, todo temor, toda angustia, toda desesperación que puede llegar en cualquier momento, porque dice la palabra de Dios, como pared agrietada, ¿sí ves? Que viene súbita y repentinamente y cae. Así por eso nosotros tenemos que estar preparados con esa palabra siempre en el espíritu de nuestra mente, para andar conforme a sus estatutos, conforme a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dios los bendiga. La verdad es que es Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. La vida está en Cristo. Y nosotros vemos mal, muerte, destrucción, temores, pero temores a lo terrenal, no un temor reverente al Señor, porque ¿cómo vamos nosotros a buscar de Dios o adorar a Dios o invocar a Dios si no tenemos la luz de Cristo que vino y nos trajo el entendimiento y el conocimiento, como dice el Santo Evangelio? El Santo Evangelio lo tenemos que tener todos. El Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Es un poder que nos da Dios sobrenatural para que nosotros venzamos la opresión, el desespero, las angustias, las aflicciones, todas estas fuerzas adversas, opuestas, que son terrenales, son bajas y tienen poder, las tinieblas. Y si nosotros no tenemos esa serpiente de bronce que se levantó en el desierto, que es la figura de Cristo que vino a este lugar y pudo cancelar la muerte y la destrucción, y volvió y nos resucitó ese Dios viviente para que tuviéramos todo el poder sobrenatural a través del apresto del Evangelio. La palabra de Dios dice: el cielo es su trono y el estrado de los pies la tierra. ¿Qué casa me edificaréis? Si todo es de Él. Si nosotros tenemos la parte terrenal, que es el Evangelio, el apresto del Evangelio, pues vamos a tener el poder de Dios. Todo está cubierto por Él, que es un poder que nos da el Señor para que nos defendamos de las tinieblas, del entenebrecimiento, de todas estas cosas que vienen repentinamente y nos liquidan. Por eso es importante nosotros tener la palabra de Dios, porque Dios habla es a través de la palabra de Dios, porque nos abre los ojos del entendimiento, nos da luz para que nosotros salgamos de las tinieblas y resplandezcamos y podamos ser trasladados al reino de su Hijo amado Cristo Jesús, y andar en la ley del Espíritu de vida, no en la ley de la muerte y del pecado, porque ahí es donde Satanás, las tinieblas, el faraón y estas fuerzas malignas se alimentan del débil, del que no tiene ese poder de Dios, que es la palabra, que es el Evangelio, que es la semilla, que es la simiente, que es Cristo Jesús, en vivo y en directo. Es un Dios viviente, cuya presencia estamos, vivimos,
respiramos, mientras que haya neuma en nosotros, es una energía poderosa, el espíritu, fuerza poderosa. Cuando esa fuerza poderosa salga por nuestra boca, pues quedamos fríos, muertos. La materia, la parte terrenal vuelve otra vez al polvo, pero la parte espiritual ni se crea ni se destruye, se transforma. Es el poder de Dios, la parte espiritual, la energía que nos da el Señor para vivir el tiempo en este lugar, para que nosotros podamos levantarnos y fortalecernos y ser más que vencedores. Pero tenemos que tener el conocimiento de Él para no estar destruidos. La palabra del Señor dice en primera de Juan 2, dice 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero ¿cómo vamos a guardar sus mandamientos? ¿Y cómo vamos a conocer al Señor si ni siquiera tenemos la palabra del Señor, el temor a Dios, la sabiduría de Dios, la savia de Dios, que es el árbol de la vida, Cristo, la raíz? A nosotros nos sostiene la raíz es la que nos sostiene. Cristo es la raíz del linaje de David, el león de la tribu de Judá, un poder grandioso a través del Señor que nos fortalece, porque somos árboles y somos ovejas de su prado también, porque el Señor nos habla de muchas maneras en la palabra de Dios, ya, árboles, ya, sembrados junto a aguas de reposo, para que no estemos secos, para que reverdezcamos, para que podamos fructificar, no estar estériles, dice el Señor, deshidratados, eunucos. Entonces esa parte espiritual nos reverdece al percibir esa agua que es el poder de Dios, la palabra que nos da ese espíritu y es vida, y esa palabra es la que nos hace vivificar y estar llenos de ese poder y esa paz del Señor en medio de tribulaciones, enfermedades, plagas, temores, cosas terroríficas, cosas catastróficas que suceden, están sucediendo y seguirán sucediendo, porque el mismo hombre destruyó con su sabiduría terrenal diabólica, humana, destructiva, la bestia, le dice el Señor en Apocalipsis, destruyó la heredad de Dios y está destruyendo todo el Edén que Dios nos ha regalado para que nosotros disfrutáramos de todas las cosas hechas, porque aquí nadie hace nada, todo está hecho. Él es el creador de todas las cosas, somos hechuras de Él, ovejas de su prado, para alabarlo, para adorarlo. Hombre soy, dice Ezequiel 34, ovejas de mi prado. Estamos viendo cómo por medio de las ovejas se está manifestando ese poder de Dios a través del último tiempo apocalíptico, cómo las ovejas están encerradas, dando círculos y círculos y círculos en la tierra, que es como un mensaje que nos está dando el Señor, que su pueblo no puede estar encerrado, su pueblo no puede estar en tinieblas. El Señor dice que somos como los ángeles, resplandecemos como la luz de la aurora y vamos en aumento, vamos marchando, no encerrados. Estamos viendo se está manifestando algo sobre la tierra, sobre los animales, y las ovejas es una figura del hombre que está encerrado en la tierra por esas fuerzas malignas, faraónicas, terrenales, de la serpiente o reptil que solamente arrastra a los hombres a las cosas bajas, pero no puede salir como los ángeles hacia adelante y hacia arriba, están encerrados. Ahora vamos a ver un versículo de eso en eso, dice la palabra de Dios. Entonces, Él es la propiciación. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, todo el mundo conoce al Señor, de boca, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Ya, es un mandamiento que nos dice ahí de hombre, ¿no? Isaías 29:3. Exacto. Entonces yo lo conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces la verdad es Cristo, la semilla, la simiente, Cristo vino, es la verdad. La verdad no está en nosotros si no tenemos a Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento del Señor. Amén. Otro que nos está hablando el Señor sobre sus estatutos, su palabra de Dios, dice Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿ya? Pero no hay un temor reverente al Señor porque no hay sabiduría de lo alto. No tenemos la palabra,
no tenemos los pensamientos de Dios que son altos. Isaías 55, más altos son los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son terrenales, bajos, encerrados, no salimos de ahí. Las aves tienen guaridas, dice el Señor, o sea, esas fuerzas malignas nos encierran para que nosotros no alabemos ni adoremos a Dios en espíritu, en verdad, en el templo y en la casa que somos cada uno de nosotros. Entonces, las aves del cielo tienen guaridas, le damos guarida a todas estas fuerzas bajas terrestres que nos apartan y nos alejan del Señor, ¿ya? Porque hacemos sacrificios, pero al bajo, a lo terrenal, a lo cainesco, muerte, destrucción, lujuria, lascivia, carnaval, carne para Baal, lo que se va a presentar en este último tiempo, ya con las ferias de los carnavales. Le ofrecen sacrificios a los demonios, los gentiles, que no tienen el conocimiento de Dios. Nos está diciendo hoy, primera de Juan, decimos que lo conocemos, pero no tenemos la verdad, no tenemos la palabra, no tenemos el conocimiento de Dios. Entonces, y estamos haciendo cosas completamente opuestas al Señor, porque no tenemos el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, la savia, la raíz del linaje, esa parte espiritual que es la que nos sostiene, que es la fe, que es lo espiritual, nos la da Cristo. Él es la raíz. Nosotros éramos tierra seca, nada, cualquier viento tempestuoso nos llevaba lejos, nos arrastraba, porque estábamos sin raíz, éramos nosotros árboles silvestres, pero ahora tenemos la raíz del linaje de David. Pueden venir vientos, tempestades, y el Señor dice que estamos en esa roca poderosa, nuestra casa. Puede venir cosas que de un momento a otro vienen, como estas calamidades, o vienen destrucción repentina que nos llega en cualquier momento a cualquiera. Nosotros podamos soportar esa avalancha con el poder de la fe. La fe es lo que no vemos, pero esperamos, ese poder grandioso que es el santo evangelio, el apresto del evangelio. Dice Jeremías, dice: guarda mi garganta de sed, que siempre tenga algo de agua viva, con el poder de Dios salga por la boca y reprenda a esos espíritus inicuos de la potestad del aire, y mis pies de andar descalzo, que siempre tenga el apresto del evangelio de la paz, porque es el poder de Dios que nos da acá en la tierra, es la parte de Él, el poder, el espíritu vivificante para poder nosotros ser más que vencedores. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿cómo voy a tener yo sin conocimiento? ¿Qué inteligencia voy a tener? Si a lo malo le digo bueno, ya, matar, destruir, fletear, narcotraficar, ya, secuestrar, ¿qué inteligencia es esa? Tengo dinero, tengo plata, tengo cosas terrenales, pero tu dinero perezca al día que te llegue los vientos y las tempestades y te arrastren, porque no tienes la sanidad interior, que es la medicina, que es el espíritu. Tiene la parte terrenal, pero no tiene la parte espiritual, que es el poder de Dios que nos está dando hoy, que es la palabra de Dios, el conocimiento y la sabiduría. Oseas 4, dice el Señor 6, mi pueblo fue destruido. Hay destrucción, hay muerte, hay lamentos, hay quejas, hay dolor, hay aflicción, hay angustia, hay temores. Fue destruido mi pueblo fue destruido porque faltó el temor a Dios, faltó el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, acercarme al Señor, al anuncio, que es la palabra de Dios, que es Cristo. Si yo tengo a Cristo, ¿qué destrucción va a haber? Ninguna. El enemigo puede venirse como río, pero el Señor dice, el enemigo, Isaías 59, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levanta bandera de victoria. Pues puede suceder lo que suceda, pero si está ese poder de Dios en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Nada pasa, porque el Señor es nuestro Salvador, el Señor de los cielos y la tierra, el mundo, su plenitud, es la fuerza, es el Creador, es la supereminente poder de su fuerza, de Efesios 1:16, ¿ya? Que es el que nos sustenta. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, que nos está hablando el Señor hoy. El anuncio, la palabra, los mandatos, los estatutos. Estamos secos, cero, no tenemos nada en nuestro corazón, no podemos darle nada al Señor. Le dijo a los discípulos: ¿qué tenéis vosotros? No, 2 panes y por ahí un pececillo. No, el Señor vino y nos trajo
todo ese poder, ese regalo tan grande de amarnos, para darnos ese poder del apresto del Evangelio. El cielo es mi trono y el estrado de los pies la tierra, como se le apareció a Moisés y le dijo: quítate el calzado de los pies porque está contaminado, porque santo es la tierra. Nosotros tenemos que santificarnos y limpiarnos a través del agua, que es la palabra de Dios que nos la trajo Cristo, el entendimiento y el conocimiento, porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento, porque todo el mundo desecha la parte de la palabra, del Evangelio, desecha a Cristo, y después viene el ay, después vienen esas fuerzas impetuosas que dice que el agua te anegará o el fuego te quemará si no tienes el poder de Dios, de Isaías 43. Esa corriente destruye, son corrientes malvadas del mal que arrastran al que no tiene ese poder de esa fuerza, de esa roca que es Cristo Jesús, la roca que desecharon los edificadores. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Su pueblo se olvidó esa ley de su Dios, desechó a Cristo, ignoró a Cristo, como hoy ignoran la luz, quedan en las tinieblas y llegan fuerzas malignas, impetuosas, y llega destrucción y muerte, porque Dios no tiene nada que ver con muerte. Dios nos salvó del pecado y de la muerte y nos trasladó a la ley del espíritu de vida, pero fue Cristo que nos hizo ese traslado de lo terrenal, de lo carnal, de lo bajo a lo alto, a lo espiritual. Sin Él nada podemos hacer. Entonces es importantísimo ese versículo que dice el Señor en eso, porque estamos hablando de también una señal que nos está hablando el Señor. En eso 14 dice 3, porque varón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Eso dice Satanás, que estamos encerrados en la tierra, que no tenemos salida, oprimidos, angustiados, explotados, afligidos, desesperados, necesitados, empobrecidos. Los tiene encerrados el faraón. Pues claro, pues el pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. ¿Cómo nos vamos a sacudir del polvo de la tierra? Dice el Señor. Si Dios le dio un poder también al enemigo sobre el desobediente, te alimentarás del polvo de la tierra. Y si nosotros no nos hemos sacudido de esa parte y no tenemos el apresto del Evangelio, pues el enemigo viene, lanza en rista y nos destruye, porque se alimenta del débil. Él se alimenta del débil, él necesita fuerzas, pero del mal, para poder subsistir, porque es una fuerza maligna que destruye, mata, tiene poder, así como el cable de la energía, que usted no lo ve y usted lo toca pelado, pues te mata, porque es una energía poderosa. Así también es la energía del maligno, te mata, o la energía de Dios, es una energía poderosa, el cual nos hace que nos dé fuerza para que nosotros podamos vencer todos estos oprobios que están sucediendo en la tierra. Están en la tierra y el desierto los han cerrado. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, donde estamos viendo una señal donde el pueblo de Dios, porque no se ha sacudido del polvo de la tierra, nos está dando como una señal el Señor, que las ovejas, que son hombres, dice la palabra de Dios, las ovejas de mi prado, están teniendo esa parte débil, porque no se han levantado del polvo de la tierra y están todavía en cosas bajas, y el enemigo está oprimiendo, como capataces está el enemigo destruyendo, como vimos ahora en Qatar, esa parte donde contrataron a un poco de personas débiles y las hacían trabajar a temperaturas de 40, 45 grados, pero eso no lo dicen, eso lo esconden, y muchos murieron, más de 6,000 personas murieron a favor de unos cuantos, donde hay unos habitantes de 2 millones y tienen 8 estadios, y si no tienen ni fútbol, no saben ni jugar fútbol, y tienen 8 estadios, poco elefantes blancos, donde mucha gente murió, los explotaron, los capataces de los egipcios con su dinero hacían lo que querían con el débil. Eso es lo que estamos viendo ahora, porque el pueblo está siendo destruido, porque no ha tenido ese poder de Dios que viene a través de la palabra, del Evangelio, el cual, dice el Señor, está siendo destruido
en muerte. Entonces nosotros tenemos que sacudirnos y venir. El Señor nos está diciendo, si decís que yo lo conozco y no tenés la palabra de Dios, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, nos está diciendo el Señor. Entonces el Señor quiere es que nos sacudamos y vengamos a la ley del Señor, que es el poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Todopoderoso nos está hablando de que hemos de oír la palabra de Dios, todo lo que se está manifestando en este mundo real se cumple, porque la palabra de Dios es la única que tiene poder y se cumple en todo lo que el Señor nos manda, nos ordena, todos sus estatutos se van cumpliendo. Pero hay que aprender a entender y a tener esa sabiduría que hablaba de Proverbios, ¿no? El conocimiento del Señor, ¿sí? Es la inteligencia. Entonces, para poder nosotros discernir todas esas figuras que se van viendo a través de lo que hablaba el hermano de las ovejas dando círculos, los científicos todavía están por allá investigando a qué se debe, pero cuando se ven con los ojos espirituales la sabiduría de Dios, nos llevamos siempre a la palabra. ¿Sí? Vosotros sos ovejas de mi prado. Siempre el Señor nos trata como ovejas, un animal que es totalmente indefenso, que no tiene defensa, que se queda parado allí donde le coge la sed, el cansancio, ¿sí? Que si lo meten dentro de un tibungo no puede dar reversa, sino estar ahí maullando, ¿no es? Claro, huyendo, bajando, pero no sale, no da reversa. Por eso el Señor nos compara con un animal que necesita siempre de un pastor que lo lleve allí a través del callado, a través de ese golpe que necesita para no perderse, porque ellas no pueden estar aisladas. Así el Señor nos muestra, tenemos que estar es con el oír de la palabra, es la que nos guía, porque si no nos toca lo de esas ovejas perdidas, nos desviamos y somos fácil presa del enemigo. Entonces Dios quiere es que oiga la palabra de Dios y la coloques y la pongas por obra. Él comienza a mostrarnos a través de todas las señales que ya están en las Sagradas Escrituras, que son postreros tiempos que estamos nosotros viendo. Por eso nos habla ahí siempre en el 6.3 de Deuteronomio, oye, y en el 4 también vuelve y dice, oye Israel. Siempre el Señor nos habla una y dos veces y tres veces, porque somos un pueblo duro de cerviz, ¿sí? Un pueblo que faltó, ¿qué? Conocimiento, que hablado Oseas allí, fue destruido porque faltó conocimiento. Dios quiere que tenga ese conocimiento de sus mandamientos, de su mandato principal, que es oír la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios, uno solo es, no hay más dioses, es uno solo, en espíritu y en verdad, y que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo mandamiento, ¿sí? Hay que aprender a amar a nuestros enemigos, pero con el amor de Cristo, para que Él vaya manifestándose en nuestra vida y todas las cosas salgan a bien y tus días sean prolongados. Entonces dice el 4, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Allí en el espíritu de la mente es donde debe estar la palabra de Dios continuamente para defendernos. Esa es nuestra defensa. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para redarguir, para transformar en justicia en Cristo Jesús. Nos está hablando el Todopoderoso a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y dice el 7, que es lo más importante que nos da en esta porción el Todopoderoso. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Pero para hablar de la palabra de Dios tienes que arrepentirte verdaderamente, creyendo que hay un Dios vivo, creyendo en ese mandamiento que dice el Señor aquí, oír la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, para que esa palabra penetre a lo profundo de tu ser, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
¿sí?, que habla del Señor en Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos del corazón del hombre, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, pero hay que oírla para poder nosotros recibir todas sus enseñanzas y esos mandamientos comiencen a aflorar para nuestra familia, no se pierda, ¿sí?, porque es una orden, es un mandato que nos da desde allá, desde el antiguo a su pueblo, le mandó la palabra de Dios y el pueblo fue desobediente. Siempre el pueblo de Dios ha sido duro de servir. Por eso tenemos que estar continuamente leyendo y teniendo la frente a nuestros ojos para que todas las cosas que nosotros realicemos salgan a bien, pero estar celosos de que la palabra de Dios es la que nos orienta y la que nos guía. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No cada 8 días, ¿sí? Ya cumplí, ya fui, y cumplió, fue con una religiosidad, no. La palabra de Dios dice todos los días, cuando te levantes y cuando te acuestas. Siempre la palabra de Dios tiene que estar en el espíritu de nuestra mente, alabándolo, glorificándole, dándole gracias por todo, sea bueno o sea malo, porque todo el Señor tiene un propósito para cada una. Muchas veces permite que sucedan cosas que no nos gustan, pero es para moldearnos, para que nosotros aprendamos, para que nos arrepintamos verdaderamente, para pulirnos, para santificarnos. Hay veces permite, Él tiene una voluntad permisiva y una voluntad directiva. Es el poder de Dios el que nos guía a través de ese gran mandamiento que es oír la palabra de Dios, y ese segundo que es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos tiempos y en esta época donde las familias están reunidas, aprovechar para que se acabe toda discusión, toda pelea, toda diferencia que hay en las familias, y esto el Señor lo permite es para que la aprovechemos y verdaderamente haya en los hogares una paz verdadera, ¿sí? No como la paz que da el mundo a través de huelgas y de manifestaciones, no. La verdadera paz es Cristo. Cristo es la paz, y Él entra y nos da esa paz interior que la necesitamos todos para poder andar conforme a su palabra. Mire, y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Siempre estar consultando, siempre en la mano tener un versículo, la palabra de Dios siempre allí. ¿Qué nos dice el Señor? No qué nos dice el hombre, no qué nos dice el vecino, no. Vamos y consultamos, es con el impío, no. Hay de aquellos que van y piden, nos hablaba el Señor allí el miércoles, hay de los que van y consultan y piden ayuda a Egipto, o sea, al mundo, al impío, al que no cree, al que no tiene conocimiento, al que no tiene entendimiento, al que no tiene inteligencia, la sabiduría espiritual. Entonces eso hacíamos, consultábamos a otro que estaba peor. No, ahora Dios quiere es que lo consultemos a Él. A través de sus mandamientos nos está hablando, que oigan la palabra de Dios para que haya verdaderamente arrepentimiento en ti, en tu familia, en cada uno de los que te rodean. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre? ¿Libre de qué? La esclavitud, de la opresión, de la angustia, del desespero, de la aflicción, de toda cosa de renegar, de blasfemar. El Señor te hace libre verdaderamente, lo dice el Señor, no nosotros. Pero hay que clamar al Señor, hay que buscar al Señor. El pueblo de Israel le clamaba al Señor. Perdón, estando en Egipto, esclavo del faraón con capataces. Eso es lo mismo de hoy, una esclavitud, la gente laborando día y noche. Y el Señor dice que si nosotros no edificamos casa en el Señor, hermano, trabajamos. Vela la guardia, se roban todo, se acaba todo, se destruye todo, porque no tenemos protección, estamos desnudos. El enemigo viene y hace lo que quiera, hace lo que quiera
como hizo con Adán y Eva. Le quitó el vestido, le quitó el espíritu, quedaron en la olla. Así nosotros también, pero Cristo ya vino. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de la esclavitud, de la opresión. Hombres trabajando a temperaturas de 45 y 50 grados. Para los egipcios, pocos hombres que se deleitan en las cosas mundanas, en los deleites del pecado, dice el Señor. No quedará piedra sobre esos edificios, como ha pasado, el Señor nos ha mostrado en Babilonia. Desapareció. El imperio persia desapareció. El imperio babilónico desapareció. El imperio egipcio, romano desapareció. Todo lo de hombre desaparece. El hombre construye, aunque te subieres como las águilas al día 1, de allá te bajaré, porque construyen sin Dios en la roca, construyen en la arena, y en la arena su casa está desprotegida. Cualquier problema viene y te lleva, te arrastra, porque solamente nos gustaba ver a los rastreros. La serpiente engañó a Eva. Asimismo, nosotros también somos engañados con cosas ficticias, fijaciones, figuras, fantasías. Un fantasma apareció de un momento a otro, bajando dizque del cielo. ¿De cuál tercer cielo? Si nadie podrá llegar al cielo sin Cristo. Se saltan el 7, la perfección que es el Señor, y se saltan al 8, como todas esas sectas. Creen que la perfección está en ellos. No, nadie puede llegar al cielo sin Cristo. Nadie puede llegar al Padre sin Cristo. Las religiones todas se saltan a Cristo Jesús, Padre Santo. Dice la palabra de Dios, el Señor te oye tus oraciones si lo buscas, si Él conoce nuestro corazón. Dice Éxodo 3, 7. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo. El pueblo está afligido, buscando qué comer. Amén. Trabajo, que está en Egipto. ¿Dónde está el pueblo? En Egipto, en el mundo. Todo lo que vemos. Y he oído su clamor, pero hay que clamarle al Señor. Si mi pueblo se humillare, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. La tierra, el cuerpo débil que tenemos nosotros, nos da parte espiritual, nos da sanidad y medicina, porque mucha gente tiene medicina, van donde el psicólogo, patólogo, neurólogo, el mejor cardiólogo, pero ¿dónde está la sanidad que es tu hombre interior, que es la parte espiritual? De nada te sirve tu oro y tu plata sin la parte espiritual. He oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores es el capataz, el que esclaviza, el que oprime. Esas fuerzas malignas nos oprimen, ya explotan. Pues he conocido sus angustias. El Señor conoce nuestras angustias. Padre Santo, hoy oramos para el que esté afligido, angustiado, desesperado, oprimido, afligido, necesitado. Amén. Tú estás diciendo que tú oyes el clamor de un pueblo que está afligido y angustiado. Gracias, Señor. Bendito. Oye, Señor, la aflicción del que se acerca a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, por permitirnos estar, Señor, en este lugar, en tu santo nombre, llevando, Señor, siempre tu palabra bendita y poderosa, que es la que transforma, la que redarguye, la que nos ayuda, Padre bendito, a salir de tanta tiniebla que hay en estos tiempos. Invocamos el nombre de Jesús Cristo, Dios y Padre nuestro, sobre todo, Señor, tu pueblo, que escucha con atención tu palabra, porque solamente tú eres el que agregas a tu iglesia. Dices en Hechos 2:47 que el Señor es el que agrega. Nosotros nos toca es llevar la palabra con amor y con poder. Que tu Santo Espíritu toque, Señor, todos esos corazones, nuestras familias, Señor, y que el Dios del cielo los tenga siempre en su gloria. Gracias. Gracias te damos, Padre, por permitir Gracias, Señor. traer ese mensaje a este lugar.
En Cristo Amén. Jesús, que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén. Buenas Amén. noches.